adelante con nuestra serie que pretende quitar a un lado aquellos conceptos cerrados que se tienen sobre el entorno familiar, todo lo que compete. Y nuestra segunda ponencia va inclinada quizás a ser objetivos en toda esta serie, ¿no? Yo le puse por título a esta ponencia: ¿por quiénes es influenciado nuestro hogar? ¿Cuáles son las consecuencias y por quién deben serlo? Un título bastante largo. Quizás resumirlo podría ser más óptimo, pero espero que lo que estoy tratando de plantear con él sea propio para que todos ustedes se concentren en lo que vamos a hablar a continuación. ¿Por quién es influenciado nuestro hogar? ¿Cuáles son las influencias de nuestra familia? Y para esto vamos a iniciar con Primera de Timoteo, o vamos a partir, de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Es el texto base para el día de hoy, donde vamos a estar desarrollando y tomando algunas cosas en cuenta. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo, un ministro en la fe, teológicamente una persona de gran influencia en la iglesia apostólica. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido esto, y que desde que eras niño has sabido o has tenido el conocimiento, o se te ha presentado el conocimiento de las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a dejar el texto del día de hoy. Hasta ahí lo vamos a dejar. En lo que has aprendido de la niñez, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y con esto vamos a empezar el segundo tema: ¿por quién es influenciado en nuestro hogar? ¿O cuáles son las consecuencias? ¿Y cuáles son las consecuencias de esa influencia? ¿Y por quién deberíamos de ser influenciados? La primera etapa, o el primer punto, lo dividí en 4 esta plenaria. El primer punto que trataremos sobre estas influencias, tanto positivas y negativas, es la educación. El primer punto, la educación y el ejemplo que recibimos en nuestro hogar. Y yo lo nombré el primer plano, es nuestro seno familiar. No estoy hablando en este término del seno familiar que tú estás formando. No estoy hablando de la familia que ahorita tú formaste. Estoy hablando de la familia que te influenció. Es decir, lo que tú viviste con tus padres, lo que te enseñaron con tus padres, el ejemplo que te dieron tus padres, la conducta que te dieron tus padres, o que tú viste, el actuar que tú viste de tu padre a tu madre, de tu madre a tu padre. Todo eso, en términos generales, se replica en nuestro conocimiento y concepto del matrimonio hasta el momento en que nosotros somos instruidos. Pero a pesar de ser instruidos, podemos estar o podemos traer a nuestra vida esa réplica de una forma consciente o inconsciente. Y yo quiero que todos me acompañen a la misma carta de Segunda de Timoteo, pero ahora vamos al versículo número 3 del primer capítulo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde
al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Después dice en el versículo 5 algo verdaderamente importante, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en quién, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Un cristiano que fue, o un hombre que fue traído por Dios mismo a sus brazos, nosotros conocemos la doctrina de la predestinación, pero que en su eterna sabiduría Dios preordenó de una forma soberana que esa familia tuviese el conocimiento de las Sagradas Escrituras. La abuela, la madre y ahora el joven Timoteo. El apóstol Pablo dice que había o habitaba en él una fe que no era fingida, una fe sin hipocresías. Esta fe fue la que Timoteo replicó, no solamente en el conocimiento, sino en la práctica. Aquí es donde se toman cosas muy sensibles, ya que estamos hablando del hogar. Nosotros podemos instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Nosotros podemos sentarnos a darles estudios a nuestros hijos de la palabra de Dios para que conozcan el Evangelio. También podemos llevar esos estudios al término práctico, cuestiones de aplicación. Pero tenemos que ser sensatos. Una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que nuestros hijos ven de nosotros. Una cosa es lo que nosotros le vamos a decir a nuestra descendencia de cómo un hombre debe de comportarse con su esposa, y otra cosa es qué va a ver nuestro hijo de cómo yo me comporto con mi esposa. Una cosa es que ustedes le enseñen a sus hijas que deben de amar y respetar a su esposo, y otra cosa es que sus hijas vean cómo tratan o cómo se conducen de una forma irreverente ustedes con su cónyuge. No sé si me estoy dando a entender, y por eso les digo, es una situación muy sensible. Es algo muy sensible y es algo muy delicado. Y es algo que a nosotros, o a la mayoría de nosotros, no nos gusta entrar. Ahora bien, primero que nada, tenemos que identificar y reconsiderar esas actitudes. La parte A del primer punto, que es la educación y el ejemplo, es reconsiderar, identificar y reconsiderar aquellas cosas que estamos replicando o que podemos replicar del seno familiar en el cual crecimos y que va a afectar nuestro matrimonio. Tienes que identificarlo y tienes que reconsiderarlo. El segundo es qué se nos enseñó y qué vivimos en nuestro hogar. Es decir, como lo dije anterior, el trato de nuestros padres entre ellos mismos, incluso cómo resolvían sus conflictos, cómo procedían en sus conflictos. Eso va a ser o es una instrucción en el seno familiar, desgraciadamente. Esto yo lo estoy tornando en términos negativos. ¿Me explico? Es muy bonito hablar de la palabra de Dios, muy bonito leer la Biblia, es genial estudiarla y enseñarla, pero en el hogar un grupo de personas convive las 24 horas del día, conoce sus defectos, conoce sus virtudes, conoce sus impaciencias, sus paciencias, conoce absolutamente todo de cada persona. Vivir la palabra de Dios en el hogar es de las cosas más complicadas a las que nos vamos a enfrentar como creyentes. Y a nuestra descendencia, o tú como descendencia, aunque se te haya instruido, un porcentaje muy alto de tu conducta al formar tu hogar, tu propio hogar,
van a ser las consecuencias de lo que tus padres ejemplificaron en él. No sé si me estoy dando a entender. Espero que nadie se incomode por esto que estoy diciendo. Pero ellos, nuestros hijos, van a ver más y van a seguir más cómo nos conducimos que qué es lo que dijimos. Aprenden más con nuestras acciones, imitan más nuestras acciones que nuestras palabras. Y esto es verdaderamente preocupante. Recuerden esto también, el trato que nosotros tuvimos de nuestros padres, sin una instrucción y sin un conocimiento adecuado, lo podemos replicar con nuestros hijos. Repito, el trato y la educación que tuvimos, sin alguna educación y alguna instrucción bíblica, y por supuesto, sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a replicar con nuestros hijos. Inseguridades, frustraciones, lo vamos a estar transmitiendo. Ese es el primer punto. El primer punto de las influencias para nuestro seno familiar es nuestra misma familia. Las influencias previas a formar un hogar es el hogar en el que tú creciste. Esa es tu primera influencia. Tus padres, tus familiares cercanos, no sé, tíos, tus abuelos. Esa va a ser tu primera influencia. Tú tienes que identificar aquello que tú sí lograste visualizar, y a pesar de conocer lo que hay en la Biblia, estás desechando el Sagrado Escrito y estás replicando aquello o aquella conducta con la cual se te guió. Esa es nuestra primera influencia. Estoy hablando primero en términos negativos. Es decir, si tú viste a tu mamá insultar a tu esposo, ¿tú qué vas a hacer? Lo vas a replicar. Claro, si Dios en su gracia soberana, en su infinita bondad, no te ha llamado en su gracia y te ha sustentado con sus benditas palabras de vida. ¿Me estoy dando a entender en este aspecto? 2. Las influencias cercanas, estamos hablando de las influencias cercanas extrafamiliares. ¿Cuáles son? Consejos de amigos, hermanos quizás en la fe, con buena intención, pero con poco conocimiento, pastores igual, ministros, con un deseo quizás loable de ayudarte, pero sin un conocimiento bíblico, sin un consejo bíblico. En términos generales, tu círculo social va a ser de influencia positiva o de influencia negativa. Quiero que me acompañen a Tito, por favor. En el capítulo número 2, vamos a Tito, en el capítulo número 2. Únicamente vamos a leer el capítulo 3 en adelante. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Está exhortando a que a una buena conducta, ¿no? Está exhortando a un conducir propio de una creyente. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No sean calumniadoras, no sean chismosas, no anden de chisme en chisme. No sean esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen ¿a quién? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios
no sea blasfemada. Estamos hablando de las influencias o del círculo social. Y el texto nos estamos basando en Tito, ahorita, Tito, el capítulo 2, versículo 3 al 5, y estamos viendo que el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, mira, anda, para la conducta del creyente, que las ancianas tengan una conducta sobria como creyente de ejemplo. Pero no solamente tienen que tener una conducta digna del Evangelio, sino ellas tienen que tener la sensatez y tienen que ser afables y dóciles para enseñar, para instruir. ¿A quiénes? A las mujeres más jóvenes. ¿A qué? ¿Cómo deben de amar a su esposo? ¿Cómo deben de amar a sus hijos? ¿Cómo deben de sujetarse a su esposo? Escuchen lo que estoy diciendo. Estos textos a lo mejor se repiten de memoria, pero no se lleva a la práctica la esencia. El texto es tan claro de la exhortación a la guianza familiar, a la catequesis, a la transmisión del buen cristiano, de la buena cristiana, que hoy en día, en vez de que, y estoy hablando en general, en vez de que la iglesia, mujeres ancianas, enseñen esto con ejemplo, de una forma dócil, hay personas que enseñan lo contrario. ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué enseña el mundo? ¿Qué enseña el círculo social? Aquí el apóstol Pablo le está diciendo que las ancianas les enseñan a amar a su esposo, a amar a sus hijos. ¿Y el mundo? Y lástima que algunas creyentes, no te dejes. No le hagas caso, no le hagas caso a tu esposo. Tú dile que así. Eso es una realidad. Eso es una realidad que trastorna un seno familiar hasta el grado de poder disolverlo. ¿Por qué? Porque la rebeldía está siendo apoyada. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo que las mujeres no solamente se deben de conducir de una forma ejemplar, sino deben de enseñar de una forma coherente a armonizar un hogar. Tienen que ser ejemplo. Mujeres más jóvenes tienen que ver cómo respetas a tu marido, porque ellas lo van a imitar. Las mujeres más grandes deben de ser sabias al aconsejar, tanto a sus hijas como a las mujeres más jóvenes. El apóstol Pablo está diciendo que tienes que enseñarle a amar a tu marido, tienes que enseñarle a sujetarse a tu marido. Y con todo respeto, hay círculos que en vez de eso, o hay personas que en vez de eso, invitan a corromper el seno familiar. Y esas son influencias cercanas. Porque esa influencia, lo más probable, es que sea un hermanito en la fe. Una hermanita que quedó solterona. Una familia que tiene algunos problemas. Un pastorcillo que tiene problemas personales con su esposa y quiere deshacer todo. Incluso puede ser tu mamá. Puede ser tu suegra. Te reprendo, Satanás. Pero puede ser influencias cercanas negativas. Trae malas o trae consecuencias negativas. Quiero que me acompañen a 1 Corintios, por favor. Yo sé que este tipo de enseñanzas a lo mejor son un poco difíciles porque nos desnudan.
nos desnuda. Aquí están nuestros hijos y ay, el pastor está diciendo y ellos ven como yo le grité a mi esposo. Bueno, es verdad. Ellos van a seguir tu ejemplo. Es verdad, ellos van a replicar eso. Son influencias cercanas negativas. Si vamos a 1 Corintios en el capítulo 15, vamos a un verso que todos ustedes conocen. Claro que había un problema, el contexto. Voy a hablar del contexto para que ustedes no se vayan a desviar. Versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Repito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, no erréis, no la riegues, las malas conversaciones que hacen corrompen, ¿qué? Bueno, recordemos que el contexto de Corintios había un problema de introducción doctrinal y el apóstol Pablo, como ustedes lo saben, que fue un hombre discipulado por Gamaliel, un hombre docto, un hombre no solamente que conocía las escrituras, también conocía la filosofía griega. Él, para los problemas que existían de términos escatológicos, está citando un proverbio antiguo griego. Este proverbio antiguo griego es: no erréis, ¿sí? ¿Por qué? Porque las malas conversaciones pueden corromper. De hecho, hay un proverbio hebreo, un proverbio antiguo hebreo que dice que 2 palos secos van a quemar al verde. Es decir, si hay 2 palos secos y en medio un palo verde y se incendian los palos secos, ¿qué va a pasar? Se llevan al que está verde, ¿verdad? Bueno, ¿qué tratamos de decir esto con el segundo punto sobre las influencias cercanas? Hermanos, es tu seno familiar. Tú vas a saber qué entra en tu seno familiar, quiénes entran. Pero no solamente si dejas que tu suegra opine, grave error. Tu suegra no debe de opinar en tu familia. Tu mamá tampoco. Tu mamá no debe de opinar en tu hogar. Tú eres el sacerdote. Tú y tu esposa deben dirigir juntos, ¿qué? Su familia, su hogar. Ustedes deben de tomar las decisiones hacia dónde van a ir, porque ustedes van a recibir las consecuencias. Hermanos, opinólogos hay muchos, y todos se sienten sabios en su propia opinión, y hazle así, y hazle acá, y si no tienes una conciencia sana, y haces caso a esas cerradas opiniones, te desvías. Y al rato, ¿quién sufre las consecuencias? ¿El opinólogo o tú? ¿La persona que te dio esa opinión? ¿Que se te dio ese supuesto consejo o tú? ¿Quién va a sufrir las consecuencias? Tu familia. Hay que tener en cuenta qué dejamos entrar a nuestro seno familiar. Pero no solamente puede ser tu mamá, tu suegra, tus abuelos, tus amigos, tus hermanos. Como estamos en el texto de Corintios 15, en un proverbio griego, de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, también ahora, en el siglo XXI, ¿qué está entrando en el internet a tu hogar? ¿Qué ves en el internet? ¿Qué ves en los videos? ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Estás pasando más tiempo en un video que trabajando, en el celular que trabajando, que cuidando a tu hogar, que leyendo, que pasando tiempo con tus hijos? La televisión, creo que todavía se usa. Quien tenga televisión, que ve tus hijos, que ve tu seno familiar, con qué se está edificando, qué es lo que está viendo, qué es lo que está aprendiendo. Yo tengo la certeza, con mis limitaciones humanas, que el ser humano, claro, caído, somos una fotocopiadora. Copiamos o replicamos aquello que nos satisface o que nos gusta.
Estoy hablando desde lo interno hasta lo externo. Llega una moda, la replicas, las mujeres, una falda, un look, maquillaje, actitudes, deportes. Tendemos a replicar todo. ¿Qué está entrando en nuestro hogar? ¿Qué están viendo nuestros hijos? Tú, como padre de familia, como cabeza de familia, ¿qué estás viendo? Tú, como madre de familia, ¿estás atenta a ello? ¿Qué películas ves? Claro, nosotros sabemos que no es del diablo ver películas y por eso van a ver cualquier película que se asome. Y van a dejar entrar a su hogar cualquier cinta cinematográfica. A veces queda la conciencia cauterizada. ¿Qué estás viendo? Esas son influencias cercanas de tu hogar. Punto número 1, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la primera influencia? Tu hogar en el que creciste. Para eso tú debes de identificar qué es lo que está replicando negativo de ese hogar. De que eres consciente que eso ahí es permitido, es sustentado y tú lo estás amoldando ahora en tu propia familia. Debes de identificarlo y claro, debes de deshacerte de ello. ¿Me explico? El segundo punto, dijimos, el segundo plano es tu círculo social. Tus hermanitos en la fe. ¿Qué consejos te están dando? La hermanita se acerca y te da el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Enseña a amar, ama a tu marido. Sujétate a tu marido. Cuida a tus hijos. O, no le hagas caso. Está loco, el rato se le pasa, no le sigas el rollo. Es una influencia negativa. Hermanos, pueden ser hermanos en la fe, familiares cercanos, amigos cercanos, tu entorno de trabajo. La mayoría, por desgracia, no tiene un entorno de trabajo cristiano. No creo que hablen el día de hoy sobre el Salmo 2 y el día de mañana sobre el Salmo 20. De seguro va a haber conversaciones corrompidas. De seguro va a haber influencias negativas. Que claro, que van a diluir aquella convicción que debiese permanecer en cada uno de nosotros como creyentes. Tercer punto. ¿Estamos hablando de qué? De las influencias en nuestro hogar. Estamos hablando de lo que en nuestro hogar, de lo que puede estar entrando a nuestro hogar, que va a hacer más difícil nuestro caminar con nuestra pareja y con nuestros hijos. Hermanos, el matrimonio perfecto sí existe. ¿Saben cuál es el matrimonio perfecto? El matrimonio perfecto es aquellos que se aceptan, se aman, se escuchan, se son pacientes, entienden los errores, las debilidades, las virtudes, se levantan, se sobrellevan. Pero no podemos querer que la otra persona sea igual o idealicemos a la otra persona. Ese es el mayor error. Por eso la mayor parte de matrimonios termina supuestamente desilusionado. Y ese es el tercer punto. Nuestra idealización del matrimonio. Claro, si tú lo idealizas bíblicamente, no hay ningún problema. El punto también, yo aquí quiero recalcar algo, que ahora con toda la distribución de los escritos puritanos, yo amo los escritos puritanos, y la mayoría de personas que han tenido acceso a esto, y los cultos familiares y el puritanismo, ahora lo toman como algo
en términos reales como algo ficticio, pero romantizando. Hermanos, tenemos que tener cuidado cómo idealizamos el matrimonio. El matrimonio, hermanos, yo lo divido en dos. Primero que nada, en general, el matrimonio, escuchen esto, es un trabajo incesante, es un trabajo constante, eso es el matrimonio. Trabajar sin parar de las dos áreas, espiritual y física. Se trabaja espiritualmente de forma incansable. ¿Y qué es trabajar espiritualmente de forma incansable? Leer la Biblia 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y 2 horas en la noche, y desatender todas tus demás labores. Eso es. El crecimiento paulatino que va teniendo cada creyente en el conocimiento de lo ya establecido en las Sagradas Escrituras debe de ser paso a paso aplicado, a fin de que cada matrimonio se llegue a comprender, llegue a ser paciente el uno con el otro, llegue a tener el vínculo perfecto que es el amor, donde puedan cimentar su unión. Deben de ser pacientes, deben de aprender a perdonarse continuamente, perdonarse incansablemente. ¿Cuántas veces debemos de perdonar a nuestros prójimos? ¿Cuántas? ¿Y eso qué significa? Siempre. Pero mi esposo no es mi prójimo. Con más razón. Debes de aprender a perdonar. Debes de aprender a amar. Debes de aprender a enseñar, a ser enseñable. Debes de tratar con ternura, pero también debes de tratar con respeto. Y estoy hablando de ambos. Y quiero que me acompañen a Colosenses, por favor. Colosenses. Capítulo 3. Verso 18. Estamos hablando del crecimiento espiritual. Estamos hablando de ese trabajo incansable en un hogar. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que sea mal que leamos la Biblia en la mañana, en la tarde, en la noche. Estoy diciendo que esto va más allá. Va con la relación, va con el ejemplo, va con la aplicación de verdades absolutas en el orden divino. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? ¿Casadas? ¿Qué dice? ¿Estén qué? ¿Cuántos quisieran leerle todas las mañanas este texto a su esposa? ¿O cuántos se lo leen todas las mañanas? Ya me imagino. Maridos, amad, ¿a quién? A vuestras mujeres, y no seas qué. Áspero, vieja, tren eso. Oye, por favor, mi amor, con cariño y ternura. Hijos, ¿qué tienen que hacer los hijos? Obedecer a vuestros padres ¿en qué? En lo que les conviene. En todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Padre, ¿qué hice? No exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Y ahí está. Creo que a veces, en un porcentaje muy alto, conocemos las Escrituras y no las aplicamos. Y por eso vienen las consecuencias.
Aquí ya no es el problema de la falta de conocimiento. Aquí el problema está en la aplicación de dichas cosas. Y trae consecuencias. Y los resultados son negativos. Ay, pero ¿por qué me voy a sujetar a él? Ella, ni a mi papá. No, ¿cómo lo voy a tratar con cariño y amor? Es una piedrita, no, yo no le voy a hacer caso a mis padres, tan viejos, anticuados. No, no es así. Hay un orden que tenemos que respetar, el cual va a beneficiar nuestro seno familiar. Y aprovechando, vamos a Efesios. Vamos a Efesios, ya que estamos en este problema. Capítulo 5, versículo número 22. 21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Pero el 22, ¿qué dice? Las casadas, ¿qué deben de hacer? El día lunes les dan el culto familiar, la adoración familiar, les dan Colosenses, y el día martes Efesios, el diferente texto. Las casadas estén ¿qué? Sujetas a su propio marido como al Señor. ¿Por qué? Es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza? Según la Biblia, ¿quién? No, ¿cómo me voy a sujetar? Hay un orden ya establecido. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿en qué? En todo. Maridos, ¿qué? ¿Qué tienen que hacer? Amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se dan cuenta que lo que pide el apóstol Pablo del hombre a la mujer, que es amar a la mujer? ¿Y qué pide el apóstol Pablo de la mujer al hombre? Respeto. El hombre como cabeza no necesita tu respeto. Le debes el respeto como a quién. ¿Como a quién? Como al Señor. ¿Y el hombre qué debe de hacer con la mujer? ¿Ah, ¿cómo quién? Se entregó. O sea que olvídate de tus hobbies, olvídate de tus amigos, olvídate de tu familia paterna, materna, olvídate de tus compadres, porque ahora eres 24 horas, los 365 días del año, completamente responsable de tu mujer y de tus hijos. Y debes de entregar absolutamente todo por ello. Así como tú quieres ese respeto, tú debes de entregar todo por ella. Todo, absolutamente todo. A ella no le gustó a los hombres. Yo como que, mira, sacado es eso, ¿verdad, pastor? Si queremos que me respete, pero no quiero dar mi vida por ella. Y tiene que ser ¿qué? Esto. Tiene que ser acatado. ¿Por qué? Porque es una ordenanza divina. Es algo que Dios estipuló para nuestro bien. Es lo que conviene en la vida cristiana.
es lo que edifica, es lo que construye un matrimonio sano. Podemos decir en términos generales que en un matrimonio ya no existen los logros personales. Yo hice yo, ya no existe. El matrimonio es un trabajo en equipo, hermanos. Eso es el matrimonio. Claro que el siglo XXI te enseña que un matrimonio puede vivir como agentes separados y la mujer se logre profesionalmente y el hombre profesionalmente y después tienen vidas completamente separadas. La Biblia dice que somos una sola carne. Y la Biblia también enseña que al ser una sola carne, nosotros debemos de guiarnos, conducirnos de tal forma que nos amemos y nos respetemos, que nos cuidemos, que nos sustentemos, que nos levantemos el uno al otro. No que compitamos uno con el otro, no que nos lastimemos uno con el otro, sino todo lo contrario. Es tu equipo. Tu matrimonio es tu equipo. Que algunos dicen, ¿qué equipo me tocó? Como en la secundaria, nadie quería escoger. Es tu equipo. Se ríen, dicen, se acordó. ¿Sí me entienden esta parte? Claro está. Y eso lo voy a tocar en otro tema, pero quiero que quede claro. En una familia se deben de comprender los roles y las responsabilidades de cada uno. Eso va a tener incluso 2 plenarias aparte. Pero yo lo quise tocar en 3 puntos, en la idealización del matrimonio, para que ustedes entiendan que es algo importante. Ustedes deben de conocer lo que la Biblia enseña sobre los roles, sobre las responsabilidades de cada miembro en la familia. Del padre, del esposo, de la madre, de la esposa, de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, de la mujer al varón, del varón a la mujer. Porque la Biblia lo enseña. La Biblia quizás no te enseña cómo le planches a toda tu familia, pero la Biblia sí te enseña cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades. Y eso no es porque el pastor lo quiere imponer, es porque Dios ha planteado un modelo. En ese modelo, si lo seguimos, los beneficiados, ¿quiénes son? Nosotros. Donde en tu hogar reine la paz y la serenidad. No estoy diciendo que no va a haber conflictos, hermanos. Todo matrimonio tiene conflictos. Pero vas a ser sabio, dócil, paciente, sensato. ¿Para qué? Para poderlo resolver, para poder tomar la respuesta más sabia al respecto. El punto número 4, digamos que ya es la contraposición y la conclusión de esto, ¿no? Yo di 3 puntos. La primera influencia a nosotros, ¿cuál es? El hogar en el que crecimos. ¿Sí? En eso nosotros tenemos que identificar lo que vamos a ir replicando, lo que estamos replicando, qué conducta. Ay, se parece a su mamá. Ay, se parece a su papá. Ay, te comportas igual que se comporta tu mamá con tu papá. Te comportas igual que tu papá se comporta con tu mamá, perdón. Tenemos que identificar eso. Tenemos que volvernos al modelo divino, no al modelo que vimos con los vecinos, no a las cosas cerradas que vimos al crecer. Tenemos que tener a la Escritura como el centro
de nuestras vidas, a Dios como el centro de nuestras vidas, como el ejemplo a seguir, a caminar. ¿Sí? El segundo punto, ¿cuál fue? Las influencias cercanas, tu círculo social, hermanitos en la fe, con buena voluntad, pero con consejos cerrados, que pueden deshacer tu matrimonio. Tu madre, lo dije la vez pasada, tu madre puede ser usada por Satanás, así como lo fue el apóstol Pedro. Tu suegra, ni se diga. Se ríe. Sí, sí puede ser, ¿me entienden esa parte? Tu círculo social, lo que ves en el internet, lo que ves en las redes sociales, lo que ven en la TV, películas, eso puede ser una influencia en el seno familiar. Negativa. El tercero, ¿cuál es? La idealización. El tercer punto. Todos los dogmas alejados a la Sagrada Escritura no te van a beneficiar. Todos los dogmas alejados a lo que la Biblia enseña no te van a ayudar. Para eso está el cuarto punto. El cuarto punto es la antítesis o la respuesta. La Biblia debe de ser la guía para nuestro hogar, para nuestra familia, para mi paternidad, para mi rol como esposo, para tu maternidad, para tu rol como mujer, para nuestros hijos, para su rol como hijos. La Biblia debe de ser nuestra verdadera influencia. La Biblia debiese de ser nuestro círculo más cercano. La Biblia debiese ser la instrucción en el cual vamos a fundamentar todo consejo para guiar a nuestra familia. Es la palabra de Dios, ¿no lo dicen ustedes incansablemente? ¿No lo dicen incansablemente que son reformados? Sola Escritura. Ah, pero en el hogar, su mujer, sométate a su marido. Ahí la sola Escritura no. La sola Escritura debe de reinar nuestro hogar también. No solamente las áreas doctrinales de la fe ortodoxa, que claro que hay que defenderlas incansablemente, pero no solamente vamos a tener la sola Escritura para estudiar neumatología o para estudiar cristología o para estudiar las doctrinas de la gracia o para saber de escatología. No, la Escritura no nada más es para un conocimiento ortodoxo de la fe, también tu matrimonio. ¿De qué te puede servir ser el teólogo 2020, 2021? Si el matrimonio no avanza, se está deshaciendo, se descalabra. Tenemos que traer. ¿Se puede restaurar un matrimonio? Por supuesto, por supuesto. Pero ¿qué tienes que hacer? Aplicar lo que la Escritura enseña en tu vida práctica. ¿Qué debes de hacer? Aplicar lo que la Escritura enseña al respecto en tu vida práctica. ¿Qué debes de hacer? Aplicar lo que la Escritura enseña en tu vida práctica. Claro que se puede. Claro que se puede volver al modelo divino. Te saliste de una iglesia apóstata donde tocaban reggaetón cristiano y tenían danzantes y el pastor se vestía de chapulín colorado, y vienes aquí a una iglesia bíblica porque te gusta lo bíblico pero no quieres traer esto a tu hogar, pues hay un problema.
Porque nuestro hogar también debe de ser beneficiado con la sana doctrina, ¿me explico? Nuestro hogar también debe de ser beneficiado con el conocimiento bíblico. De hecho, debe de ser el más beneficiado. El punto está que aquí hay cosas que se van a estar tocando, que desgraciadamente todos practicamos, o que vemos a nuestros padres que la practicaron. Ah, mi papá es creyente y lo hacía. Sí, pero hubo consecuencias. Y vas a identificar esos errores que sí o sí han lastimado tu hogar. Pero se puede solucionar, la gracia de Dios es infinita, es eterna. Y más para con sus santos escogidos. Qué bonito es citar: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y compras un cuadro y lo pones afuera por si llega el testigo de Jehová. Pero realmente, verdades bíblicas no las has llevado a la práctica, todo lo contrario. Has sido rebelde al modelo divino. Y eso ha traído consecuencias. Y esas consecuencias sí o sí, así como marcaron a tus hijos van a marcar a tus nietos. Porque el mejor consejero siempre será la Santa Escritura. Porque es la palabra de Dios. Dios mismo hablando. Espíritu Santo transmitiendo las verdades eternas del Creador del universo con tu propio bien. ¿Quién crees que tenga más sabiduría? ¿El Dios Santo y Eterno? ¿O el compadre? ¿O la suegra? ¿O el cuñado? Acércate a la palabra de Dios. No a tu amigo impío o a tu amiga impía. Acércate a las Santas Escrituras. El cuarto, dijimos que la Biblia debe de ser ¿qué? Nuestro hogar, debe ser nuestra guía para nuestro hogar. Yo ya se los dije anteriormente, la Biblia no solamente es para conocer escatología. Yo estoy seguro que el 90% de aquí se sabe las 4 porciones escatológicas. Y quizás me pueden citar algunos textos. Es más, saben algunos textos de cristología y saben algunas posturas de cristología. Saben sobre el cesacionismo, sobre el continuismo, saben sobre las doctrinas de la gracia, sobre la doctrina del pecado. Pueden defender ferozmente la doctrina de la eternidad. Pero si yo les pregunto, ¿cuáles son los roles y responsabilidades de los miembros de la familia según la Biblia? La mayoría de ustedes no los ha estudiado. Y si ha visto textos, los ha ignorado en la práctica. Y estoy hablando en general, ¿eh? No es solamente esta iglesia, no solamente son ustedes, soy yo, somos todos los cristianos en esta tierra, ¿me explico? Vamos a ver en la Biblia, tenemos que buscar, tienen que estudiar en la Biblia cuáles son los roles y responsabilidades, pero también cuáles son las necesidades de cada miembro. Porque también tenemos como miembros de una familia, como padre, como madre, como hijos, tenemos necesidades. Si no, aquello se vuelve rígido y solamente demandable. También tenemos que conocer lo que dice la Escritura sobre la corrección, sobre la disciplina, sobre la enseñanza en nuestro hogar.
Tienes que corregir a tus hijos. No, es que el psicólogo me dijo que se trauma. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice Dios por medio de su palabra? ¿Quién sabe más? Un hombre que estudió 6 años en una universidad de gobierno, o el hombre eterno, el Dios eterno e inmutable. ¿Quién? Voy a cerrar con esto. Dimos 3 puntos negativos sobre las malas influencias para nuestro hogar. El primer punto fue nuestro entorno familiar en el cual crecimos, todas aquellas actitudes antibíblicas que pueden estar marcándonos. El segundo fue aquel círculo social que ya tienes, que puede estar influenciándote negativamente en contra de tu matrimonio. Personas cercanas a las cuales estimas y que lo más seguro que recibes consejos o palabras según su entendimiento de buena voluntad, pero que pueden estar afectándose. La tercera influencia negativa es cómo idealizaste ese matrimonio y no te percataste lo que la Escritura enseña al respecto. Porque como lo dije anteriormente, el matrimonio es trabajo incansable, espiritual y físico, desmedido, es una entrega de ambos ininterrumpida, porque no es ya me cansé, ya me divorcio y me busco otra. Trabajo incansable, ininterrumpido, espiritual, físico. Y la antítesis o la respuesta es, ¿cuál debe de ser la influencia? La Escritura. La Escritura. O sea, ¿te imaginas si la Escritura está diciendo que solamente que lo que Dios unió no lo separa el hombre? Y la Escritura está diciendo que la mujer se debe someter al marido y el marido amar a la mujer, y por ahí un hermanito o un pseudo ministro te dice, divórciate. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A la Escritura o a quién? Por supuesto. Si la Escritura enseña estas verdades universales para el hombre y para la mujer en un seno familiar, y llega un hermanito y te dice que te reveles a tu esposo, o llega una hermanita o llega cualquier persona en la fe y te dice que maltrates a tu mujer, ¿a quién le vas a hacer caso? O tú mismo, tu orgullo, tu vanidad, tu soberbia. No lo voy a perdonar, no la voy a perdonar. Cuando la Escritura enseña todo lo contrario. La Biblia debe ser el centro. Concluyo con esto. Recopilando los 3 puntos negativos como influencia y teniendo en cuenta que la Biblia debe de ser el único consejero para todas las áreas de nuestra vida, centrado en la fe en Cristo Jesús y por obviedad para la guianza de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros hijos. Ustedes deben de salir el día de hoy con una pregunta que ustedes deben de contestarse, responderse y solucionar en el transcurso de toda esta larga serie. La pregunta debe de ser, ¿en qué estoy fallando en mi matrimonio? La pregunta no debe ser en qué está fallando tu esposa, porque somos bien buenos para mirar los errores de nuestros esposos, ¿verdad?
es que tú esto, es que tú aquello. Cualquier cosa. Satanás lo hace. Es el acusador. Pero cuando tú te preguntas, yo, ¿en qué estoy fallando? ¿Y qué debo de reconsiderar? Es cuando un hogar va a empezar a sufrir cambios positivos, radicales. ¿Me estoy dando a entender? Porque en todo se empieza por ¿quién? A lo mejor quieres cambiar a todos en tu hogar y tú eres el que estás más torcido que el árbol que está afuera. Que ya está seco y se echó a perder. A lo mejor estás así tú y quieres cambiar a todos. Primero soy yo, es mi hogar, es mi familia, es mi esposa o es mi esposo con el que voy a caminar toda la vida. Debo de empezar a solucionar algo en mí. ¿Qué estoy replicando del hogar donde crecí? ¿Qué consejos negativos estoy recibiendo? Amigos, padres, hermanos. ¿Qué estoy viendo por internet, en el celular, en la televisión? Dejemos que la Biblia, la palabra de Dios inspirada, sea sí o sí el modelo o la instrucción para guiar a nuestras familias.